Jueces capítulo 14. Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 449. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios, que cada día nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Es un gran gusto por cada persona que aparta ese espacio de tiempo para estar en la presencia del Señor. Tenemos como propósito fundamental poder conocer más a Cristo a través de su palabra y poder tener una comunión más plena con Él a través de la oración. Esperamos que estos audios que usted escucha le puedan ayudar a crecer en su vida con Cristo, que le ayuden a conocerle más, a amarlo más, a necesitarlo más. Entonces vamos a dar un espacio de tiempo para que aquellas personas que no han visto el anuncio puedan ingresar. Recordemos que tenemos también en este momento un llamado de parte de Dios, la Gran Comisión, y por medio de, digamos, este medio de comunicación que el Señor ha proveído, las redes sociales, podemos utilizarlo. El mundo lo utiliza para lo malo, pero nosotros podemos utilizarlo para lo bueno. Entonces yo los invito a todos ustedes que me escuchan a compartir este link con aquellas personas que no conocen a Cristo, con aquellas personas que no conocen al Señor, con aquellas personas que rechazan una invitación a la iglesia, que usted ha intentado en algún momento hablarle de Dios y le dice, no, de eso no me hable. Con esas personas usted puede cumplir la gran comisión. El caso, por ejemplo, de precisamente Francisco, que lo vemos ahí conectadito desde el Táchira, Venezuela, y definitivamente de otros hermanos que hemos visto que por medio de este grupo han ido creciendo en la fe. Entonces sabemos que se puede hacer, no dudemos en hacerlo con esos amigos del colegio, con esos amigos de la universidad, con esas personas que hace rato no vemos, no dudemos en compartirles el link, no tengamos temor de hacerlo, porque la Biblia dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio y es un mandamiento de parte del Señor. Entonces un saludo especial pues para cada persona que se nos está acercando al grupo, para Brian y Juliana que ya se encuentran ahí, con Joseph, con su bebé, al hermano Enrique, a mi esposita, a mis padres que están acá con nosotros, a Francisco, a cada persona que saca ese espacio de tiempo para estar con nosotros, son de gran bendición. Entonces vamos a dar un minutico más para que aquellas personas que no han visto el anuncio lo puedan hacer. Recordarles el texto que vamos a trabajar hoy. Estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Y el tema que vamos a trabajar hoy se llama Hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, para los que les gusta anotar. Entonces vamos a estar atentos a la lectura, como siempre les digo, es clave, es muy importante, hermanos. Yo creo que esto nos va a crear a nosotros una conciencia y un hábito de que cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, a eso es que vamos. De verdad, o sea, es algo que pareciera tan sencillo, pero no lo es, ¿no? Uno, por ejemplo, a veces cuando está en servicio en los cultos se da cuenta que la gente se para, se distrae. Cuando a veces veo que va la mamá y la hija, entonces a esa hora se les da por ponerse en hablar de una silla a la otra. De lo que pasó en la mañana, de lo que pasó el día anterior, se acuerdan de contarse, de actualizarse en las cosas. No pueden hacerlo por fuera de la iglesia, sino que tiene que ser a la hora del culto. A otros les da por dormir, a otros les da por hacer otras cosas. Yo creo que es importantísimo en estos días, más que nunca, que nosotros como cristianos, a la hora de recibir la palabra, estemos atentos. Si nos toca echarnos agüita, nos echamos agüita. Si nos toca darnos un pellizquito en la mano para despertarnos, nos damos un pellizquito. ¿Cierto? Pero si de verdad nosotros no tenemos en cuenta ese tipo de cosas para poder estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir, va a ser muy difícil que el Señor pueda cambiar nuestra vida, porque es que Él promete hacerlo por medio de la palabra. Y si usted a la hora de escuchar la palabra se va para el baño, se queda dormido, se pone a hablar con el de al lado, pues hermano, el Señor no le va a hablar. Para usted simplemente van a ser unas palabras que están ahí resonando, pero no las va a escuchar. Entonces, vamos a orar pensando en eso, concentrándonos en lo que el Señor nos quiere decir. Amado Jesús, bendito Salvador nuestro, nos acercamos delante de ti, Señor, con toda la reverencia y el respeto que merece el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, te pedimos perdón porque no somos dignos de estar en tu presencia, menos de acercarnos a ti, a la santidad, al Rey, al soberano de la tierra. Señor,
Ayúdanos para que nosotros esta noche estemos dispuestos y atentos a escuchar tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras faltas delante de ti. Nos presentamos por los méritos de tu Hijo Jesús y te pedimos que por medio del Espíritu Santo tú nos guíes a toda la verdad, Señor. Que tu palabra sea para nosotros una espada, que tu palabra sea para nosotros, Señor, un aliciente para vivir una vida cristiana justa y digna en este mundo. Espíritu Santo, llévanos al entendimiento de tu palabra, acércanos a la verdad, permítenos entender y ayúdanos a comprender cada uno de estos textos, Señor. Estas cosas te las pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el texto en Jueces capítulo 14 así. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres, he visto en Timnat una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? ¿Qué tienes que ir a buscar una esposa entre los filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre, pídeme esa, que es la que a mí me gusta. Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó en las manos un poco de miel y comió. Mientras proseguía su camino, cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron. Pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Versículo 10. Después de eso, su padre fue a ver a la mujer. Allí Sansón ofreció un banquete, como era la costumbre entre los jóvenes. Cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Permítame proponerles una adivinanza, les dijo Sansón. Si me dan la solución dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Pero si no me la dan, serán ustedes quienes me darán los 30 vestidos de lino y las 30 mudas de ropa de fiesta. Dinos tu adivinanza, le respondieron, que te estamos escuchando. Entonces les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. Al cuarto día le dijeron a la esposa de Sansón, seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza, de lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿Acaso nos invitaron aquí para robarnos? Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo, me odias, en realidad no me amas. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Ni siquiera se la he dado a mis padres, replicó él. ¿Por qué habría de dártela a ti? Pero ella le lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin, al 7º día, Sansón le dio la solución. Porque ella seguía insistiéndole. A su vez ella fue y le reveló la solución a los de su pueblo. Antes de la puesta del sol del 7º día, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sansón le respondió, si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que habían acompañado en su boda.
Muy bien, mis hermanos, hemos terminado la lectura del capítulo 14 del libro de Jueces. Recordemos que en el capítulo anterior el Señor mostró sus atributos por medio del ángel del Señor al quitar la esterilidad a la esposa de Manoa y permitir el nacimiento de Sansón, que en este capítulo empieza a enfrentar a los filisteos para liberar al pueblo de Israel. Recordemos que ese era el propósito. Para ello, Sansón empieza casándose con una filistea. Y en la fiesta del casamiento, Sansón propone una adivinanza con un premio a quien descifre esa adivinanza. Como los filisteos no encuentran la respuesta, entonces amenazan de muerte a la esposa de Sansón y ella se ve obligada a pedirle la solución. Él accede y por eso tiene que pagar el premio a los filisteos. Creo que este capítulo nos ofrece un conocimiento de cómo la soberanía de Dios está controlando la situación con el propósito de que aprendamos de ella, ¿sí? Siempre el Señor está controlando las situaciones y esta en particular nos da una gran enseñanza. Por eso vamos a ver el día de hoy qué hacer cuando nuestros hijos toman malas decisiones. Esa es la pregunta que vamos a resolver el día de hoy. ¿Qué hacer cuando nuestros hijos toman malas decisiones? Yo creo que todos los que me escuchan tienen hijos y todos tenemos hijos que toman malas decisiones. Incluso nosotros como hijos hemos tomado también muy malas decisiones. ¿Qué hacer entonces? Vamos a ver. Lo primero, no se extrañe. No se extrañe. Y vamos a verlo en los versículos 1 y 2. Escúchenme bien, ponga mucha atención. Dice, Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea. Pídanla para que sea mi esposa. Hermanos, el estudio de la Escritura, capítulo a capítulo, nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a entender lo que ha pasado, lo que venía sucediendo y por ende podemos comprender mejor lo que va a pasar. Lo digo porque este capítulo nos muestra que para el pueblo de Israel ya era una costumbre casar a sus hijos. O sea, el pueblo de Israel tenía como costumbre que los padres elegían las esposas para sus hijos o los esposos para sus hijas. Pero lo que sí no hacían era elegir las personas que se iban a casar con sus hijos de otras poblaciones que no fueran de Israel. Sin embargo, escúcheme, estos israelitas, esta generación había hecho una costumbre casar a sus hijos con gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Cuando los textos, por ejemplo, nos dicen que los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se refiere a que se casaban y se mezclaban con las costumbres de los cananeos. Entonces ellos adoraban a otros dioses. Entonces, yo creo que acá es importante que usted ponga atención. No se ponga a hacer otra cosa porque se va a distraer. Y yo creo que es muy importante comprender que si usted ha permitido que sus hijos se mezclen con el mundo, sostengan relaciones amorosas con hombres y mujeres del mundo, pues entonces no se extrañe del comportamiento que sus hijos tienen en la actualidad. En lugar de extrañarse, usted debería empezar a orar, porque no sabemos hasta dónde van a llegar las consecuencias de nuestra falta de autoridad. Y yo lo digo porque hay personas, mis hermanos, que cuando sus hijos cometen pecados graves, errores graves, tienen un amor ciego y justifican sus acciones. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando a veces uno le pregunta a una persona, oiga, ¿es verdad que su hijo le pegó a la esposa? Ese padre dice, sí, sí le pegó, pero es que fue culpa de ella. Fue culpa de ella, es que no lo atiende bien. Uno le pregunta a una persona, ¿es verdad que su hija ya ha vivido con 3 hombres diferentes? Y dicen, sí, ya ha vivido con 3, pero es que esos muchachos no la entienden. Cuando nosotros pensamos así, no es de extrañar que nuestros hijos estén lejos de Dios y que hagan las cosas que hacen. ¿Cómo nos va a extrañar, mis hermanos, si nosotros mismos alcahueteamos lo que nuestros hijos están haciendo? Y yo empezaría de usted, si es su caso, si usted ha vivido estas situaciones donde cada vez que su hijo comete un error usted se lo justifica, yo empezaría por aceptar que su hijo es pecador y necesita a Cristo, no de su alcahuetería. Dice Proverbios 22, versículo 6, dirige a tus hijos por el camino correcto. ¿Cuál es ese camino correcto? Cristo. Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. O sea, el camino correcto no es llevarlo a una universidad.
El camino correcto no es llevarlo donde un sacerdote para que le hagan la primera comunión. No, mis hermanos. El camino correcto es Cristo, es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Es Cristo el único camino. Y si usted le enseña ese camino a sus hijos, pues entonces usted más adelante no se va a extrañar de que su hijo sea cristiano, de que su hijo tome buenas decisiones. Lo segundo que vamos a ver en cuanto a qué hacer cuando nuestros hijos toman malas decisiones es no se calle. Lo primero fue no se extrañe y lo segundo es no se calle. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Pongan mucha atención. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: pídeme esa, es la que a mí me gusta. Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Escuchen bien, hermanos, pongan mucha atención para que entiendan este punto. Este punto es impresionante, porque a pesar de que Manoa y su esposa sabían que Israel se había mezclado con los cananeos en matrimonio, en las costumbres y en la religión, a ellos, a Manoa, no le importó. Ellos increparon a su hijo, a Sansón, y le dijeron: en todo Israel no encontraste una mujer de tu agrado, pero te fuiste un ratico al mundo y ahí sí te gustó una. Oiga, qué ejemplo tan claro para esta generación. Yo conozco cristianos que son solteros durante mucho tiempo en el que han asistido a la iglesia, cristianos, cristianas, van a la iglesia, no se casan con nadie, supuestamente nadie les gusta, no encuentran pareja, pero se salen al mundo y a los poquitos meses ya son papás y mamás, con gente del mundo. Por eso mi consejo acá es: no se deje engañar de que un hijo asista a una iglesia, no se confíe y sobre todo no se calle. Aprenda con sabiduría como los papás de Sansón, a decir la verdad, a corregir. Ya si ellos deciden neciamente avanzar en su pecado, se atendrán a las consecuencias. Notemos que aún en esas situaciones que nosotros no comprendemos, la voluntad de Dios está operando, como lo vemos en el versículo 4. Eso es impresionante, ¿no? O sea, lo que estaba pasando aquí no se estaba saliendo de las manos del Señor. Aunque los papás de Sansón hicieron lo correcto, el versículo 4 dice: sus padres no sabían que esto era parte del Señor. O sea, dentro de los planes del Señor, eso estaba. Pero sin embargo, los papás no dejaron de hacer lo que les correspondía. Eso es impresionante. La enseñanza acá es: nosotros como padres debemos criar a nuestros hijos enseñándoles el camino de Cristo. Y veamos lo que veamos, debemos seguir corrigiendo, porque atrás de todo, el Señor está trabajando como lo estaba haciendo con Sansón. Entonces, mi hermano, no se calle. Y número 3, espere el golpe. Hemos visto entonces qué hacer cuando nuestros hijos toman malas decisiones. No se extrañe, no se calle y espere el golpe, porque toda acción tiene su reacción. Dice el versículo 19 y 20: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre, y entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que lo habían acompañado en su boda. Es bonito leer los textos con entendimiento, hermanos. Toda acción tiene su reacción. En este caso, la decisión de Sansón de casarse con una filistea generó una discusión con sus padres. Generó un divorcio. ¿Se dieron cuenta? Muchos no se dieron cuenta que ahí hubo un divorcio. Es que Sansón se molestó con la esposa porque la esposa lo tuvo que traicionar, porque si ella no lo traicionaba, entonces los filisteos le prometieron que la iban a quemar a ella con la familia. Y entonces, ¿qué le tocó hacer a ella? Traicionarlo. ¿Y qué hizo Sansón cuando se sintió traicionado? Se fue por donde su papá. ¿Y ella qué hizo? La casaron con otro señor. Un divorcio, mis hermanos. Ese fue el golpe. ¿Cuál fue el golpe? Generó un disgusto con sus padres, un divorcio y un disgusto con Dios. Al final tuvo que pagar la apuesta porque su esposa lo traicionó y ella estaba forzada porque de lo contrario la iban a quemar.
Mis hermanos, clarísimo. La decisión de nuestros hijos de mezclarse con las costumbres del mundo en algún momento nos darán un golpe fuerte, prepárese. Sin embargo, es ahí donde estos 3 consejos que vimos hoy son útiles. No se extrañe, no se calle y espere el golpe. Debió ser duro para Manoa y su esposa ver el primer divorcio de su hijo y entender que la mayoría de Israel estaba en la misma condición, porque es que esto no era solamente Sansón, es que los israelitas estaban viviendo esa misma situación. Por último, mis hermanos, antes de ir a orar, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. De esas perlas que el Señor a veces nos regalan. Escuchen bien, pongan mucha atención al texto. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Ustedes entienden lo que el Señor está diciendo ahí? No se asocien íntimamente. ¿Qué es íntimamente, hermanos? No se junten en relaciones, en amoríos, con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos. ¿Lo dice Jorge? No, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero leerles ese versículo 27 que se nos quede en la mente, mis hermanos, porque el Señor aquí está siendo muy explícito con que no solamente se trata de relaciones interpersonales, también se trata de con quién usted comparte en el mundo, los lugares donde usted visita. Se los voy a leer. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. Dice, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No toquen sus cosas inmundas. ¿Usted se ha fijado si las cosas que usted toca a diario en su vida realmente son inmundas? ¿El Señor las tocaría? No estoy hablando del dinero que usted tiene que tocar en su trabajo. No. Usted sabe a las cosas que yo me refiero. Los lugares que usted visita. El Señor le está diciendo que eso es inmundo y que usted no los puede ya tocar. Si usted dice que ya conoció a Cristo, debe dejar esas cosas o espere el golpe. Vamos entonces a orar al Señor. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos por esta maravillosa palabra, Señor, por este maravilloso texto de Jueces capítulo 14, Señor. Hijos de desobediencia, Señor. Tu palabra dice que todos nosotros éramos hijos de desobediencia, Señor, pero por tu gracia y por tu misericordia, tú nos has salvado, Señor, tú nos has perdonado. Tú has cambiado nuestro corazón, Señor. Tú has cambiado nuestra vida, Dios. No podemos seguir siendo los mismos. Hoy queremos pedirte perdón si hemos educado mal a nuestros hijos, Señor. Y no sería de extrañar si los hemos educado mal, si no los hemos criado en la fe en ti, Señor, que hoy en día ellos desagraden tu nombre, pisoteen el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Señor, perdónanos por haber hecho mal las cosas. Te pedimos misericordia para nuestros hijos, Señor, para aquellos que desde hace años oran para que un hijo se convierta. Tal vez en el pasado no les hablaron del Evangelio y ahora están viviendo las consecuencias de su propio ejemplo, de la vida que llevaron, de la crianza que les dieron a sus hijos, Señor. No debería extrañarnos, sino que más bien debería motivarnos a orar, a empezar a buscarte con reverencia, Señor, a ser ejemplo para nuestros hijos, Señor, para que ellos se acerquen a ti, Señor, que podamos aceptar que nuestros hijos no son ángeles, que nuestros hijos son pecadores, que necesitan a Cristo. No podemos ser alcahuetes de ellos, sino que más bien debemos guiarlos con disciplina al Señor. No debemos quedarnos callados, porque nos damos cuenta que a veces el pecado llega a nuestra propia casa, nuestros hijos lo llevan, nuestros hijos pasean el pecado por enfrente de nosotros
y nosotros no decimos nada, pues no fue lo que hizo Manoa. Él no se cayó, él le dijo a Sansón cómo eran las cosas y lo que estaba mal, y debemos nosotros también esforzarnos por hacerlo, tomar valentía y aun cuando estén grandes, decirles en la cara que si se están equivocando, se las verán con el Señor. Si ellos no hacen caso, habrá que esperar el golpe, porque siempre el Señor castigará a las personas que neciamente cometen pecado y le ofenden. Señor amado, gracias por esta preciosa palabra, gracias por tu misericordia, gracias por darnos entendimiento. Te pido que abras la mente de mis hermanos para que ellos puedan entender la gran importancia de criar a nuestros hijos en la fe en Cristo, en el único camino. Señor, también te pido en esta noche por aquellos que somos hijos, Señor, para que también seamos dóciles a la enseñanza de los padres, para que seamos obedientes, Señor, para que cuando veamos el error y seamos corregidos, obremos con sabiduría, Señor. Gracias, gracias, Padre, por permitir que estas personas se conecten. Bendícelas, Señor, para que ellas puedan avanzar en la fe. Ayúdales para que cada día ellos puedan amarte un poco más, para que ellos cada día puedan adorar un poco más tu palabra, puedan seguirte un poco más, Señor. Ayúdanos para que aquellos pecados que todavía no somos capaces de dejar, aquellos pecados que todavía infligimos, que todavía son causa de nuestra desobediencia y nuestra ofensa hacia ti, podamos abandonarlos, podamos dejarlos, podamos quitarlos de nuestra vida, podamos arraigarlos, erradicarlos, Señor. Ayúdanos a hacerlo con el poder de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que la ley del Espíritu es mucho más fuerte que la ley de la carne. Yo te pido, Señor, que la ley de tu Espíritu esté en nosotros, que nos ayude, que nos dé el poder, la sabiduría, la fuerza y la perseverancia para avanzar en la fe, Señor. Ayúdanos para tener una fe firme, constante, duradera, fiel, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Señor. Bendícenos, por favor, con las bendiciones que solo tú puedes dar. Ayúdanos, Señor, para que proclamemos tu evangelio a aquel que no te conoce. Señor, te rogamos por la iglesia, te rogamos por los misioneros, te rogamos por los predicadores, por aquellos que proclaman tu palabra. Bendícelos en gran manera, sosténlos en tu palabra, llénalos de santidad, Señor, y ayúdanos a avanzar, aun cuando veamos que las tinieblas han hecho un hueco terrible en este mundo para llevarse mucha gente al infierno. Siempre tendremos el tiempo porque el poder de tu palabra, de tu espíritu, de tu Hijo, es mucho más poderoso que el poder de las tinieblas, Señor. Solo debemos sacar la luz de la palabra encima de una mesa que alumbre a nuestro pueblo, y entonces las almas se convertirán, empezarán a humillarse delante de ti, y veremos la gloria de tu nombre en hogares restituidos, en hijos que salen de la drogadicción y ahora adoran tu nombre, Señor, en hijos que ahora te agradan, que tienen matrimonios fructíferos, felices, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, para hacer tu obra magnífica, Señor. Bendito seas, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor, para soportar este tiempo y para vivirlo conforme a tu voluntad. Danos entendimiento para comprender estos tiempos, Señor. Ayúdanos para que aquellos que quieren avanzar en la fe no sean detenidos por nada de este mundo, Señor, sino que más bien sean motivados y ayudados para que perseveren y puedan avanzar en la obra. Amado Dios, te sigo clamando por las personas en Haití. Ya son más de 2,000 los muertos en el terremoto, Señor. Sabemos que estos días son difíciles, se acerca una tormenta a este lugar, Señor. Es impensado lo que allí sucede. Mi Dios, te pido misericordia por esta gente y sobre todo por la población cristiana de este lugar, Señor. Ten misericordia, por favor. Ten misericordia, Señor. Provee ayuda, provee salvación, Señor. Que los misioneros, los hombres que están allí, dediquen su tiempo a proclamar el evangelio, aunque sea lo último que hagan. Que si en un momento un desastre así viniera a este lugar, no nos preocupemos por la comida ni la bebida, sino por proclamar a todo aquel que en ese momento en su angustia no sabe qué hacer. Señor, llénanos de fortaleza. Ayuda a mis hermanos que predican el evangelio en Afganistán, que sufren persecución, que están tratando de evacuar antes de que los talibanes empiecen a asesinar las personas, a establecer la ley Sharia, que es básicamente aplicar la ley con todos sus mandatos. Señor, amado Jesús, te rogamos por este tiempo para que tú nos sigas ayudando, para que tú no nos abandones, para que tú sigas proveyendo salvación cada día
para que agregues, como dice el libro de los Hechos, a cada persona que tú has decidido salvar. Señor, gracias por esta oración. Gracias por cada persona que se conectó. Bendícelos y ayúdales en sus oraciones. Escúchalas, por favor, y respóndeles conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdales para que ellos puedan seguir clamando, aunque no vean respuesta, aunque no entiendan, Señor. Gracias en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado ahí conectaditos en esta noche. Que el Señor me los bendiga muchísimo. Si así el Señor lo permite, mañana estaríamos también a las 8. Que pasen bonita noche, que estén muy, muy bien.